Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar el impacto de la Guerra Fría en América Latina, que forma parte de uno de los temas de la unidad 2 que se llama Chile y el mundo durante la Guerra Fría. Pero recuerden que el impacto de la Guerra Fría en América Latina, es el tema que vamos a trabajar hoy día. Bien, no me va, ahí sí. Bien, el objetivo entonces es caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre la revolución y la reforma. Ojo, porque con lo que vamos a estudiar ahora, vamos a ver que este nuevo escenario que es América Latina va a ser un espacio de mucha tensión política y militar en el contexto de la Guerra Fría, dada la influencia de Estados Unidos, en el cual se comienzan a desarrollar una serie de golpes de estados de carácter militares o de dictaduras militares en los principales países de América Latina. Bien, en la tabla de contenido vamos a trabajar tres grandes puntos: la Revolución Cubana y su importancia, la influencia de Estados Unidos y los golpes de Estado y las dictaduras militares. Comenzamos con la primera entonces, la Revolución Cubana y su importancia. Atención acá porque hay hartos conceptos que van a ir apareciendo, conceptos de carácter políticos e históricos referidos a este contexto, para que los vayan sumando ustedes a su red conceptual, ¿ya? Bueno, primero que todo, la imagen que les presento acá es la imagen de Fidel Castro en el centro, ¿cierto? Levantando las armas junto con una serie de guerrilleros que lo seguían en este proceso que se llamó la Revolución Cubana, que se los voy a explicar ahora. Bien, la sorpresa de Cuba. ¿Por qué le puse así el título a este punto? Es porque Estados Unidos tenía total confianza de que en su propio continente, América, no iban a generarse movimientos procomunistas o antiimperialistas, ¿ya? Por lo tanto, Estados Unidos confiaba 100% en que América Latina era un aliado a su bloque, una por un tema de cercanía geográfica y otra porque finalmente los países latinoamericanos estaban en un desarrollo muy por lo bajo a lo que era Estados Unidos en esa época. Por lo tanto, había un grado de dependencia económica, como lo vimos en la unidad pasada. En el caso de Chile, Chile dependía económicamente de Estados Unidos, entonces había ahí un grado de influencia importante. Bien, entonces en ese sentido Estados Unidos imponía una gran influencia económica y política, interviniendo directamente cuando sus intereses lo requerían. Ojo, porque cuando Estados Unidos necesitaba alguna materia prima o algún recurso que América Latina proveía, entraba inmediatamente a intervenir o a influir para poder adquirir ese tipo de recursos. Pero todo iba bien hasta que en 1959 estalla una revolución en Cuba que va a mostrar que la vía de una revolución armada es una forma de acceder al poder y ponerle punto final al intervencionismo estadounidense. Bien, esto fue algo que, si bien es cierto, el espionaje norteamericano podía detectar en términos de movimiento, lo que se estaba gestando, la revolución cubana no fue una revolución contra Estados Unidos, eso tiene que quedarle súper claro, sino que la revolución cubana fue un proceso histórico, político, que nace por una situación interna de Cuba, ¿ya? Bien, ¿qué sucedía entonces acá? En 1952 asume este personaje que está acá arriba, que es Fulgencio Batista, ejerciendo una dictadura en Cuba con una gran influencia estadounidense. ¿Cuál era el gran enganche que había acá? Tenemos que recordar e irnos un poquito más atrás en la historia, que Cuba fue uno de los últimos territorios latinoamericanos que logró independizarse de la colonia española, ¿ya? De hecho, Cuba se independizó a finales del siglo XIX, cuando ya llevaba la mayoría de los territorios latinoamericanos un siglo de historia independiente. 100 años de historia independiente, Cuba todavía era una colonia. Bien, al momento en que se independiza Cuba de España, rápidamente cae ciclo de influencia norteamericana, ya que Estados Unidos necesitaba algunas materias primas que
en Cuba se daban abundantemente, como el azúcar, el habano, ¿cierto? El tabaco, también licores, ¿ya? ¿Y cuál era la gran ventaja que tenía Cuba para con Estados Unidos? Es que era muy cercana, es un territorio que está a pocos kilómetros de Estados Unidos. Recordemos que Cuba es una isla, por lo tanto, si bien es cierto está cerca, hay que cruzar parte de mar. En ese sentido, Estados Unidos comenzó a establecer muchas relaciones económicas y generó un neocolonialismo con Cuba. ¿Se acuerdan del concepto que vimos en la unidad anterior del neocolonialismo que implicaba una nueva forma de dependencia, esta vez económica? Bien, frente a ellos, hacia 1952, Fulgencio Batista va a abrirle las puertas económicas a Estados Unidos y eso va a generar un gran malestar. ¿Por qué? Porque dentro de todo, solamente la clase política era la que se veía beneficiada con esta influencia o esta relación comercial, mientras que el resto de los cubanos solamente tenía que trabajar para proveer lo que se demandaba. En 1953, Fidel Castro, un joven abogado cubano, comienza a organizar un asalto contra el gobierno, creando lo que hoy día se conoce como guerrilla. ¿Qué significa una guerrilla? Y acá viene un concepto que no es tan nuevo, pero que lo vamos a recordar nuevamente. Una guerrilla es una organización de carácter paramilitar, o sea, no son militares preparados de manera profesional, pero son personas que están con algún entrenamiento de carácter militar y armados que trabajan en pequeñas células de movimiento. No es como un escuadrón o como un gran contingente militar, sino que tienen pequeños designados líderes que van dirigiendo estos grupos de guerrilleros y que se van moviendo con mucha más facilidad a diferencia de una formación militar. Bien, entonces Fidel Castro comienza a organizar un asalto contra el gobierno, crea una guerrilla junto con su hermano Raúl Castro, que dicho sea de paso, a la muerte de Fidel Castro, Raúl Castro tomó el liderazgo y la posición política que tenía, y un médico argentino joven también, llamado Ernesto Che Guevara. Me imagino que lo han escuchado porque es casi una figura icónica o bastante simbólica dentro de América Latina. En la imagen que les pongo acá abajito están los tres fotografiados. Acá está Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Bien, Ernesto Che Guevara, siendo argentino, ¿qué hace en Cuba? Ustedes se preguntarán. Bueno, Ernesto Che Guevara se transformó en una especie de guerrillero, ya abandonando su importante y cómoda posición económica que tenía en Argentina y se comienza a recorrer América Latina a través de su motocicleta y va identificando que hay ciertos territorios donde hay mucha desigualdad, grandes crisis, y él se comienza a involucrar políticamente en esas situaciones, llegando a Cuba y conociendo a Fidel Castro, se compromete en esta causa. Bien, con estos tres líderes, en 1959 la guerrilla se organiza y entra a La Habana, a la capital de Cuba, donde Fulgencio Batista huye hacia Estados Unidos y Fidel Castro se transforma en el primer ministro de Cuba, estableciendo un gobierno de carácter nacionalista y antiimperialista. Voy a pasar a definir qué significa un gobierno nacionalista y antiimperialista. ¿Ya? Los postulados que planteaba Fidel Castro, bueno, y la guerrilla en general, era que buscaba instalar un nacionalismo económico, o sea, que el desarrollo económico fuera para y por Cuba, con una reforma agraria, o sea, significaba la redistribución de la propiedad agraria que pasara de manos de ser de los latifundistas al campesinado, y también con una política autónoma e independiente de Estados Unidos. Bien, porque se declaraban antiimperialistas, imperialismo se le llamaban a los estadounidenses. Entonces quería cortar con esa dependencia tanto política como económica.
Nuevamente repito que la Revolución Cubana fue un movimiento de carácter revolucionario y político interno por una situación que estaba viviendo Cuba dentro, ¿ya? Que justo calza en el periodo de la Guerra Fría. Hasta este momento, ni Fidel Castro, ni Raúl Castro, ni Ernesto Che Guevara han declarado ni simpatía por la Unión Soviética, ni alianza de la Unión Soviética, nada, ¿ya? Claramente, Estados Unidos va a reaccionar de manera negativa frente a esta revolución, va a considerar que es una amenaza dentro de América Latina y comienza a oponerse a este nuevo régimen estableciendo un bloqueo que dicho sea de paso, duró hasta el 2014, ¿ya? En esta imagen, que es una caricatura en verdad, se muestra cómo Cuba comienza a verse bloqueada económicamente sin lograr establecer alianzas económicas con potencias, como por ejemplo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos cortó cualquier relación económica con Cuba, desfavoreciendo en primeros tiempos el progreso que, entre comillas, tenía Cuba, ¿ya? Por tener un socio comercial estable. Bien, hubo un intento de invasión de Estados Unidos a Cuba hacia 1961, pero no se logró el objetivo que se quería alcanzar, que era desbaratar o desarmar este gobierno castrista que se estaba estableciendo. Esto fue organizado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y lograron desembarcar en una bahía que se llama Bahía de Cochinos, ¿ya? Pero no lograron el objetivo, como les decía recién. Por lo tanto, y frente a esta amenaza latente que los cubanos o el gobierno castrista observaba respecto a su vecino Estados Unidos, comienzan en 1961 a establecer una alianza, un puente entre la dictadura comunista de Fidel Castro y la Unión Soviética, estableciéndose entonces un gobierno con influencia soviética en el corazón de América Latina, lo que fue obviamente una puñalada política y económica para Estados Unidos. Bien, esto fue un tremendo revés para este territorio de carácter capitalista, pero también significó un despertar político para muchos países que vieron que la vía armada o la vía revolucionaria era una alternativa para cambiar el orden político que existía en sus países. Ojo con eso porque lo vamos a ver en la segunda parte de esta unidad. Bien, lo peor todavía no sucede, ya sabemos que Cuba entra a una revolución, se desarma el gobierno de Fulgencio Batista, Estados Unidos trata de invadir, se establecen relaciones políticas y económicas con la Unión Soviética, pero se va a dar una situación que se va a llamar la crisis de los misiles, ¿ya? Sin duda, para los historiadores del periodo contemporáneo, fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, ya que hacia 1962 aviones espías estadounidenses detectaron misiles soviéticos de largo alcance en la isla de Cuba, específicamente en esta bahía que yo les decía, Cochinitos o Cochinos, ¿ya? Estos misiles nucleares de origen soviético alertaron al presidente John F. Kennedy a decretar un bloqueo naval total de los suministros de alimenticios principalmente hacia Cuba. ¿Ya? Ahí nuevamente vemos que aparece este tema del bloqueo marítimo. ¿Ya? Ningún barco podía entrar a Cuba, ni tampoco ningún barco podía salir de Cuba, ¿ya? Dejando a la isla, aunque suene redundante, aislada, ¿ya? Bien, esta crisis estuvo a punto de desembocar en un conflicto ya directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando en un momento un barco soviético tratando de entrar a la isla para llevar suministro fue bloqueado y le impedido el paso por Estados Unidos. Bien, eso fue como el punto más álgido y en ese, bueno, obviamente ese barco o ese buque que venía de origen soviético fue mandado por Nikita Khrushchev
el líder soviético de ese entonces, ¿ya? Fue tanta la tensión y la amenaza de hacer estallar las bombas nucleares que cada uno sabía que el otro tenía, que el líder soviético Nikita Khrushchev decidió retirar los misiles, los barcos y desmantelar las rampas de los misiles que estaban en la bahía de Cochinitos en Cuba para poder poner paños fríos a esta situación. Y finalmente, tanto Nikita Khrushchev como John F. Kennedy establecieron que era necesario mejorar los canales de comunicación entre estas dos grandes potencias, ¿ya? Y para ello nace lo que se conoce como el famoso teléfono rojo, que era un teléfono que era una línea directa entre la Casa Blanca de Estados Unidos y el Kremlin en Rusia, corazón de la Unión Soviética. Entonces, este teléfono tenía solamente acceso el presidente de Estados Unidos y el líder de la Unión Soviética para llegar a acuerdos, consensos y evitar que se generara nuevamente esta situación. Bueno, acá hay un mapa, de hecho les puse dos mapas para que quedara súper claro. Esta es la isla de Cuba, si ustedes observan, acá está muy próxima a Estados Unidos, específicamente a Miami, por eso la historia reciente ha mostrado tantas veces el hecho de que muchos cubanos escapan de la isla de Cuba en balsas muy básicas, muy inseguras, muy inestables, para poder llegar a Miami y salir de este régimen castrista. Bien, esta es la bahía de Cochinito, la bahía de Cochinos, bahía de Cochinito, y en esta zona era donde Cuba tenía una serie de misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos. En este mapa se puede observar mucho mejor que estos misiles tenían un rango de alcance bastante alto como para poder generar una destrucción importante en Estados Unidos. Esos misiles obviamente tenían un objetivo de estar ahí, no eran decorativos, así que Estados Unidos claramente detectó esa alerta a través de estos aviones espías. Y si observan acá en el mapa nuevamente, van a ver que estos barquitos que están acá representan el bloqueo naval de Estados Unidos a la isla de Cuba. Bueno, pasado este percance, ¿cierto? Que no fue un percance así nomás, sino que fue una situación muy crítica dentro de Estados Unidos. En un paréntesis, hay una película que les sugiero que vean para comprender mejor este periodo que se llama 13 días, ¿ya? Cierro paréntesis. Bien, ¿qué hizo Estados Unidos frente a esto? Ya claramente no había vuelta atrás, había un territorio latinoamericano de influencia soviética o de influencia comunista muy cercano a Estados Unidos. Estados Unidos sabía que eso iba a empezar a generar una especie de olas de movimientos comunistas en los distintos países latinoamericanos, por lo tanto tiene que desarrollar una estrategia para evitar que este enemigo interno, este cáncer comunista, como lo nombraban ellos, siguiera avanzando y proliferando, aumentando dentro de América Latina. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos comenzó a moverse entre una política intervencionista, que significa que sin mayor provocación interviene político o militarmente en un territorio, o también trabajó una política de contención, es decir, de esperar, de observar y ver cómo yo desde mis alcances puedo ayudar sin intervenir de manera tan visible. John F. Kennedy, presidente de este entonces, todavía no lo asesinan, en 1961 crea la Alianza para el Progreso. Bien, acá en este gráfico, en este esquema conceptual les explico que la Alianza para el Progreso fue una colaboración de carácter económica y tecnológica para poder desarrollar reformas sociales dentro de los países de América Latina que se quisieran adscribir o firmar en la Alianza para el Progreso. Si un país aceptaba el dinero que la Alianza para el Progreso le ofrecía,
obviamente ese país automáticamente pasaba a ser un aliado de Estados Unidos y un enemigo del comunismo. No era por bolitas de dulce que un país obtuviera este dinero, sino que obviamente había un compromiso político de alinearse a Estados Unidos. Bien, esta alianza fue de carácter millonaria para Latinoamérica, con tal de poder llevar a cabo reformas agrarias que permitieran una mejor productividad en el campo, mejoras en las viviendas, aumento en las construcciones de viviendas, mejoras en la educación, etc. ¿Ya? Para ello, los presidentes de los distintos territorios latinoamericanos que quisieran aceptar este dinero podían invertirlo en todas estas áreas de progreso para América Latina. La pregunta es, ¿Chile aceptó entre comillas, propuesta de Alianza para el Progreso? Sí, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Bien, por otro lado, Estados Unidos también desarrolló otra estrategia, una de carácter más militar, que se llamó la Doctrina de Seguridad Nacional, ¿ya? La Doctrina de Seguridad Nacional, o DSN, tenía una ideología basada en el combate contra el comunismo. Básicamente, esta doctrina se basaba en preparar militares de élite, o sea, su máxima preparación, para que estos a su vez llevaran esta formación militar o este conocimiento militar que los militares estadounidenses le proporcionaban a sus respectivos territorios con el fin de combatir al comunismo, a este enemigo interno. ¿Bien? Esto implicó la persecución de muchos grupos vinculados a ideas revolucionarias, muchos grupos vinculados a una ideología comunista, donde la doctrina de seguridad nacional enseñaba la detección de células comunistas en los territorios, en la aplicación de mecanismos para que pudiesen confesar quiénes eran, quiénes participaban, cuáles iban a ser los próximos movimientos, en preparar también o mejorar estrategias para hacer intervenciones militares en los gobiernos que estuviesen más tendientes hacia el comunismo o hacia el socialismo, ¿ya? Por ello, dentro de la década del 60 y del 70, en América Latina hubo una ola de golpes de estados de origen militar que tenían un entrenamiento bajo esta doctrina de seguridad nacional para derrocar gobiernos que tuviesen carácter más de izquierda. Bien, bueno, la doctrina de seguridad nacional también tuvo sus ramas. Hubo una de ellas que se llamaba la Escuela de las Américas, que en esa escuela de las Américas, que se le llamó así, era donde preparaban y entrenaban a militares de élite para que después se fueran a sus países y transmitieran este conocimiento. Y también estuvo la Operación Cóndor, que fue otra estrategia ya más práctica, donde los países de Latinoamérica, perdón, unidos o vecinos a la cordillera de los Andes, está Chile, Brasil, Argentina, Perú, se unieron para detectar movimientos de izquierda que estuviesen en sus países o que extranjeros en sus países estuvieran organizando, ¿ya? Y con ellos se hicieron como grandes estrategias para combatir y eliminar, por supuesto, a estos enemigos internos. Bien, a pesar de todo este esfuerzo que hizo Estados Unidos para la alianza, a través de la Alianza para el Progreso, de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la década de los 70 surgieron muchísimos movimientos sociales en América Latina cercanos a la ideología soviética, entre ellos Chile, que Chile, cuando lo veamos ya en la próxima parte de la unidad, pero se los adelanto, Chile, la mayoría de los países que se vincularon a los movimientos revolucionarios de carácter izquierdista, lo hicieron a través de una vía revolucionaria, justamente como lo hizo Cuba, ¿ya? En cambio, Chile fue a través de la vía democrática, donde eligieron a través de una votación
a un presidente socialista, Salvador Allende, y eso por eso se le denomina a este proceso chileno en particular la vía chilena al socialismo, ¿ya? Que no fue a través de la vía revolucionaria y armada, sino que fue una vía totalmente democrática. Otro golpe más y súper duro para Estados Unidos, porque hasta ese entonces la mayoría de los países latinoamericanos habían llegado a gobiernos de izquierda a través de las vías armadas, mientras que Chile fue a través de la vía democrática, en las narices de Estados Unidos. Bien, acá yo les pongo algunas imágenes, obviamente la que está arriba es de John F. Kennedy, donde aparece en la exposición que hace él para crear la Alianza para el Progreso. También les dejo un video en relación a ello para que lo puedan ver. Es un video un poquito más largo de lo normal, de lo que siempre les dejo, pero es el discurso en el que a él da a conocer esta estrategia. Y abajo, si ustedes pueden reconocer, ya hay un personaje chileno de nuestra historia, que es Augusto Pinochet Ugarte, saludando a Henry Kissinger. Henry Kissinger fue uno de los grandes ideólogos de la doctrina de seguridad nacional estadounidense. Bien, y por último, los golpes de Estado y las dictaduras militares. Si ustedes han logrado seguirme la línea y han captado como todos estos temas que les he presentado hoy día, se podrán dar cuenta de que América Latina en la década de los 70 comenzó a convertir en un hervidero de revoluciones, ¿ya? Y vuelvo a repetir, a las narices de Estados Unidos, que era como el golpe más brutal que podía recibir Estados Unidos, que dentro de su mismo territorio habían muchos países que estaban siguiendo una línea de carácter soviética. Entre la década de los 60 y los 70, muchos grupos guerrilleros comenzaron a imitar el modelo cubano, aplicando vías revolucionarias para derrocar los gobiernos políticos que probablemente eran de carácter oligárquicos y tradicionales que estaban por muchos años ahí. No obstante a ellos, países como Nicaragua, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, para nombrar algunos, llevaron a cabo entre estas mismas décadas, 60 y 70, golpes militares anticomunistas. Ya Chile es ejemplo de ello a través de la Junta Militar que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado y el establecimiento de una dictadura. Bien, y en este hervidero revolucionario latinoamericano comenzaron a aparecer también muchos movimientos juveniles, ya que comenzaron a imitar los movimientos juveniles que se estaban dando en Europa, como el Mayo francés, ¿cierto? El movimiento hippie, pero lamentablemente el enfoque que tuvieron estos movimientos juveniles fueron bastante violentos, ¿ya? Prueba de ello es la matanza de la plaza de Tlatelolco, en México en 1968, donde jóvenes manifestándose en contra del gobierno fueron acribillados en la plaza de Tlatelolco. Otro ejemplo lamentable fue el Cordobazo argentino en 1969, donde en Córdoba, ¿cierto?, una ciudad de Argentina, se comienza a dar un movimiento revolucionario en contra del gobierno, el cual también es mitigado, y en Colombia también se da algo, pero que tiene una mayor trascendencia de que los otros dos ejemplos, que es el nacimiento de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, que eran jóvenes que comenzaron a organizarse de manera armada y clandestina para poder llevar a cabo el derrocamiento de los gobiernos que existían en Colombia. Bien, en síntesis, chiquillos, América Latina fue un gran escenario de la Guerra Fría, un escenario que además estuvo dividido entre los que estaban aliados a Estados Unidos y los aliados a la Unión Soviética. Y trajo muchas consecuencias políticas para cada uno de los países que se vio involucrado, como el establecimiento de gobiernos revolucionarios de izquierda y su posterior término a través de golpes militares. Bien, esto es importante que les quede claro porque cuando revisemos ya la historia de Chile en profundidad en la segunda parte de la unidad, este momento va a ser clave para comprender por qué Chile entra en ese proceso político que estudiaremos a futuro.
Bien, espero que les haya quedado claro y cualquier duda nos vemos en la conexión, por supuesto. Un abrazo.